Muy bien. Dios tenía un plan, un diseño, un propósito para la nación de Israel, donde cada tribu tuviera una participación, una labor muy importante para que Israel fuera una nación próspera. Israel debía ser el modelo a seguir para las demás naciones. Debía ser una nación santa, debía ser una nación teocrática, donde el único rey y soberano fuera Dios, el Eterno, y cada uno de los hijos de Israel trabajando como un solo cuerpo, como un solo hombre unido a Dios, unido a la cabeza, siendo guiados por Dios. Pero cada tribu, cada ciudadano de Israel debía y tenía la oportunidad de contribuir para la prosperidad de toda la nación, sin división alguna. ¿Cuál era el plan de Dios original para Israel? Bueno, primeramente cada tribu debía ser responsable de estar bien con Dios, procurando primeramente la unidad con Dios, la armonía, cuidando su relación personal con el Eterno y al mismo tiempo con su prójimo, con sus hermanos, entre ellos mismos. En ese sentido, Israel debía procurar cuidar la ley de Dios, la cual estaba escrita en los libros de Moisés. Tenemos, por ejemplo, que los judíos recibieron la promesa del cetro y del Mesías. El cetro era el derecho de gobernar, de dirigir a los hijos de Israel. Y por eso tenemos a los reyes de Israel, a los monarcas. Israel, aunque fuera una nación teocrática, el monarca, aún así, este monarca en turno debía someterse a la ley de Dios, debía sujetarse a las órdenes de Dios. Y como hemos visto en la historia, hay reyes de Israel hasta el día de hoy, en este tiempo. La diferencia es que los reyes de Israel actuales no habitan en Jerusalén. Pero Judá también recibió la promesa de la simiente bendita, el Mesías. Entonces tenían la esperanza de que algún día el Mesías judío los visitaría. Dios, sabiendo que Israel iba a transgredir su propia ley, anticipadamente pensó en el Mesías salvador de su pueblo. Pero este Mesías también tendría la misión de salvar a las demás naciones, naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Los judíos religiosos, esta misión, este propósito para el Mesías, es lo que les ha costado trabajo entender, que Israel debía ser luz a las naciones a través de la luz verdadera, la cual es Cristo. Entonces, preste mucha atención porque estamos tratando cuestiones espirituales. Tenemos un balance entre las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, las doctrinas fundamentales del cristianismo, pero también debemos entender y saber las cuestiones sobre la historia de Israel, las doctrinas sobre Israel. Esto es tener un balance, un conocimiento más pleno de las Escrituras. No solamente manejar las cuestiones de la soteriología o la historia de la salvación humana, sino que también debemos tener en cuenta la historia de Israel, del pueblo elegido por Dios, para tener un balance. ¿Por qué existen tantas sectas? Porque no hay un balance entre las doctrinas fundamentales del cristianismo y la historia nacional del pueblo de Israel. Porque hay personas que mezclan, que confunden una cosa con la otra. Pero esa es otra historia. Entonces tenemos el ejemplo también de la tribu de Dan, los daneses, los cuales dieron origen a los reyes dorios de Argos, los cuales fundaron la ciudad de Esparta. Ellos debían ser como los jueces de la nación. Y bueno, si usted quiere conocer más acerca de la tribu de Dan, consulte los videos que ya he realizado sobre esta tribu. Pero también tenemos el ejemplo de la tribu de Leví,
los levitas, los cuales fueron elegidos por Dios para ministrar a Dios, enseñar al pueblo la ley de Dios, las escrituras, y ellos eran encargados de las cuestiones espirituales, las cuestiones religiosas. Esa era su contribución para la nación de Israel. Y bueno, tenemos aquí la sinergia entre estas tres tribus, entre Judá, Leví y Dan, cada una trabajando en lo suyo, en su área. ¿Todo para qué? Para la prosperidad de Israel, de su nación. Y bueno, ¿cuál debía ser la contribución a la nación de Israel de los hijos de José? ¿Qué debían aportar Efraín y Manasés para la prosperidad de la nación de Israel? El derecho de primogenitura. El derecho de primogenitura consistía en toda la herencia del padre al hijo mayor, todos sus ahorros económicos, todos sus bienes y propiedades adquiridas a lo largo de su vida, todas sus posesiones materiales y las riquezas del padre eran heredadas al hijo mayor para que las administrara y las supiera repartir a sus hermanos. ¿Por qué Jacob, pero por qué Dios principalmente depositaron en José las promesas materiales de la nación de Israel? Porque José, el padre de Efraín y Manasés, José el soñador, era un excelente administrador. Era una persona íntegra, espiritual y moralmente. Dios no iba a depositar todas sus bendiciones materiales a alguien que no supiera administrarlas, a alguien que no fuera íntegro, honrado. Y por eso el derecho de primogenitura no le fue dado a Rubén, sino a José y a sus hijos. Así que las bendiciones materiales las iban a aportar estas dos tribus descendientes de José. De tal forma que Israel debía ser una nación próspera en todos los aspectos, en todos los sentidos, y como dice mi hermano Eduardo Bonilla de Guadalajara, no podemos ser perfectos, pero sí podemos alcanzar nuestra plenitud, de tal manera que Israel, su máxima plenitud y su máximo esplendor lo alcanzó bajo el reinado de Salomón. Durante esta etapa, cada tribu de Israel contribuyó para la prosperidad de su nación. El poder económico del que han disfrutado durante mucho tiempo naciones como Estados Unidos y la Gran Bretaña se debe al derecho de primogenitura heredado de su padre José. Es la parte material de las promesas duales dadas a Abraham. Pero así, como vimos en la parábola del hijo pródigo, está escrito en la historia que el hijo pródigo va a despilfarrar su herencia. De tal manera que estas naciones se van a debilitar económicamente. Gradualmente, paulatinamente, y esto ha comenzado a suceder.